la nota. Vamos a recibirla. La tenemos en línea a Tamara Rumneva, la esposa de Konstantin Rumnev. Conjunto a Tamara, entiendo yo que está la traductora de ella, porque es una ciudadana rusa, obviamente, y maneja muy poco el lenguaje español. Entonces, para hacer la comunicación más fluida, tenemos a la traductora también, entiendo. Tamara, buenas tardes, gracias por estos minutos en Tiempo de Policiales acá en ATP Stream. Tamara Rumneva, buenas tardes, gracias por estos minutos en Tiempo de Policiales por ATP Stream. Sí, how you prefer? I speak English or Russian because I have a later here to Spanish. ¿Cómo prefieres que hable inglés o ruso? Porque tengo traductor al español. Tenemos el traductor también para facilitarlo. En inglés o en ruso, como más práctico les parezca. Yo diría que en inglés, si se puede, así, digamos, las personas que por ahí del otro lado quieran escuchar el inglés lo hacen y después lo traducimos al español. ¿Está bien? Yes, thank you so much. Thank you for the invitation and help. And it can be helpful to my husband here. Muchas gracias por la invitación. Espero que esto pueda ayudar a mi esposo. Hoy fuiste a verlo a tu esposo, Konstantin Rumnev. Recordemos a la gente que está en prisión por una... Back from him and I saw him in jail. Sí, acabo de regresar de estar con él en la cárcel. ¿Cómo lo encontrás? Porque en los últimos días le revocaron esa prisión domiciliaria que le habían dado. Yes, we expect that he received home arrest and they give him a chance to visit doctors and to make his health better. Estamos esperando que le dieran el arresto domiciliario, que pudiera visitar los médicos para mejorar su salud, pero eso no ocurrió desafortunadamente. Y ahora él se siente muy mal. When I came in the visit and our meeting, I tried to touch him because I always afraid that he's falling down because he's still very bad. Siempre cuando voy a la visita con él, siempre trato de sostenerlo. Me da mucho miedo que se pueda caer, que pueda perder la conciencia, porque se siente muy mal. I'm afraid for him. Siempre tengo miedo por él. I'm so sad that they don't give him a chance to go arrest and receive real healing and medicine help from doctors. Y me siento muy, muy triste porque no permitieron que él fuera a dar arresto domiciliario y que pudiera ser tratado por los médicos y pudiera recibir la curación que necesita. Vamos a contarle a la gente un poco ahora, mientras tanto, que Konstantin Rumnev está detenido desde fines de marzo, principios de abril del año pasado, y se lo acusa de ser el presunto líder de una secta vinculada a la trata de personas. Justamente el disparador de ese caso fue Elena Makarova, que vino a la Argentina, que se escapó de su expareja, una persona violenta en Rusia, para tener su hijo acá y estar tranquila. Y de repente, claro, con la ayuda de dos amigas, una traductora y una amiga de su madre, fueron a un hospital en Bariloche a tener ese hijo. Hubo algunas cuestiones ahí de investigación un poco desprolija, y determinan que Elena Makarova era víctima de trata de personas, ¿sí? Porque antiguamente en Argentina había una banda de ciudadanos rusos que traían mujeres embarazadas para obtener la ciudadanía. Entonces creyeron que Makarova era similar, en una investigación dieron con Konstantin Rumnev, que estaba viviendo en Bariloche, se le adjudicaron un montón de acusaciones y directamente le terminó detenido. Elena Makarova habló, tanto en la justicia como en la presentación de escritos, dijo que ella no era víctima de nada, dio la explicación que ahora estamos dando acá al aire. Sin embargo, Rumnev sigue detenido, sigue acusado. En las últimas semanas se le había otorgado la prisión domiciliaria, pero después le fue denegada. Una persona que está detenida, una persona que ha perdido entre 40 y 50 kilos, si mal no recuerdo, y que tiene graves problemas de salud. Por eso se le había pedido, se le pidió que sea sobreseído de esta acusación, pero ante esa negativa lo que se solicitó era, aunque sea una prisión domiciliaria. Bueno, ahora quería preguntarle a Tamara justamente cómo estás viviendo estos meses acá en Argentina, con un idioma del cual no conoces, con una pareja que está detenida, que es acusada de delitos graves, delitos que no existieron, porque de acuerdo a lo que dice Elena Makarova, ella nunca fue víctima de nada y se lo acusa de esto. ¿Cómo estás viviendo vos en estos momentos? ¿Cómo son tus días, Tamara?
Estas acusaciones son una terrible locura. Я всегда думала, что это вот-вот закончится, потому что это просто было каком-то кошмарной ситуации. Yo siempre pensé que esto terminaría en cualquier momento porque parecía una pesadilla. Торговля людьми, какие-то люди, это просто невероятно. Venta de personas, algunas personas, todo esto parecía totalmente increíble. Это разрушило нашу жизнь. Esto destruyó por completo nuestra vida. Мы приехали в Аргентину найти убежище, найти спокойствие для Аргентины, для меня, для нашей семьи. Llegamos a Argentina para encontrar tranquilidad para mí, para Constantín, para nuestra familia. А столкнулись просто с каким-то безумием, Y nos encontramos con una locura. что абсолютно без вины, без обвинений человека можно в тюрьму, и не знаю, как оттуда. Con el hecho de que una persona totalmente inocente, sin ninguna culpa, sin ninguna acusación, ninguna prueba, lo puedan meter a la cárcel. Y yo no sé cómo sacarlo de ahí. И я вижу, что это довольно часто. Y veo que es algo muy común. Действительно, в Аргентине сажают людей в тюрьму на превентивное заключение без вины. Que en Argentina la gente la encarcelan en prisión preventiva sin culpa alguna, sin Узнала, что prueba. 30 и даже 60% людей, заключенных в тюрьме, находятся на превентивном заключении без обвинения. Y vi que entre el 30 y el 60% de las personas que están en prisión en Argentina están en prisión preventiva sin ninguna prueba. Для меня это просто невероятно. Y para mí esto es increíble. Мой муж не виноват. Mi esposo no tiene la culpa de nada. Он не совершал никаких изменений. Él no vendía a nadie. Он не совершал никаких преступлений. Él no cometió ningún crimen. Сейчас он просто умирает в аргентинской тюрьме, и я не могу ничего. Y él ahora simplemente se está muriendo en la prisión de Argentina y no puedo hacer nada por él. No le permito ni siquiera recibir tratamiento médico. Diariamente él firma papeles diciendo quiero recibir tratamiento. Lo escribe en ruso y no lo traducen. No le dan ningún tratamiento. Él está perdiendo mucho peso, pierde la conciencia y no lo dejan salir. No comprendo lo que está pasando. ¿Lo están matando a Konstantin con estas cuestiones? Actitudes, va. Да, у Константина очень много болезней. Sí, Constantín tiene muchísimas enfermedades. Ya los médicos ya tienen todos los certificados. Él tuvo un ataque al corazón. Él tiene fibrosis pulmonar. Это смертельное заболевание. Es una enfermedad mortal. Она не лечится. No se cura. В тюрьме его невозможно вылечить. En la cárcel es imposible de Он curar. находится в павильоне, где все курят. Él está en un pabellón donde todos fuman, Невозможно пройти. donde es imposible de ventilar. Для него это все губительно. Y para él eso es realmente mortal. Когда он разговаривал со мной по телефону, вдруг связь оборвалась. En una ocasión él hablaba conmigo por teléfono y de pronto la señal se cortó. Я звонила, мне не могли позвать его в телефон. Yo volví a llamar, pero no lograban que él llegara al teléfono. Оказалось, что в этот момент он просто уже не мог стоять, упал в обморок. Resulta que en ese momento él ya no era capaz de sostenerse de pie y se cayó desmayado. И я, если честно, боюсь, я не знаю, вообще, вижу ли я своего мужа в следующий раз. Y la verdad no lo sé, tengo muchísimo miedo porque no sé si lo volveré a encontrar con vida. С этим страхом я просыпаюсь каждый день. Y es el miedo con el que despierto diario. Я просто прошу забрать его из тюрьмы. Lo único que pido es sacarlo de la cárcel para tratarlo médicamente, pero no lo dejan salir, У него нет никаких обвинений. aunque no hay ninguna acusación en su contra. Дело просто сфальсифицировано, собрано, El непонятно, caso está totalmente falsificado, собрано. fabricado, Я не понимаю, почему оно не разрушается. y no entiendo por qué no se termina, no se destruye, porque no hay ninguna prueba, Он находится в тюрьме. pero él sigue en la cárcel. El primer juez era el juez Gustavo Villanueva. El juez que actualmente está en la causa es el juez Gustavo Zapata. ¿Es cierto que el primer juez Villanueva, cuando llegó al hospital a ver a Makarova, dijo acá no hay ningún caso de trata, digamos, libérenlo, dejen todo así porque acá no hay ninguna causa penal para investigar? Sí, es correcto. Нет
Él dijo inmediatamente, no hay ningún crimen, ninguna prueba, nada. Y él cerró el caso inmediatamente. Y dijo soltar a todos. Pero los fiscales juntaron el caso, fueron con otro juez, cambiaron a la víctima o no sé qué hicieron. Y al día siguiente volvieron a abrir el caso de nuevo. Y eso no está claro. ¿Cómo es posible cerrar el caso y después volverlo a abrir y prolongarlo por un año sin prueba alguna, sin ninguna prueba? No lo entiendo. En Argentina, los fiscales después hacen carrera, después digamos, terminan, pueden ser digamos, jueces y demás, ¿no? Van haciendo carrera. Más allá que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, o los tres poderes que tiene Argentina, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no tienen que intrometerse en las causas, hoy tenemos un gobierno, el gobierno de la Libertad Avanza, que políticamente, y esto yo no lo voy a cuestionar, pero sí tiene como, digamos, enemigo político a Rusia y a China, no comercial, porque China es enemigo político pero no comercial, pero sí enemigo político a Rusia. ¿Por qué? Porque está aliado al gobierno de los Estados Unidos, a Donald Trump. Los fiscales muchas veces, para quedar bien con el gobierno y para después que el gobierno les facilite los cargos cuando quieren llegar a ser jueces, muchas veces acuden a ellos. La pregunta es, al tener a Rusia como enemigo político del gobierno nacional, ¿usted cree que los fiscales de esta causa, como vieron un ruso, con el más absoluto respeto lo digo, inventaron esta causa y ahora están avanzando para quedar bien con el gobierno, así después por ahí reciben algún favor? ¿Cree que esto puede ser un favor político, el de los fiscales para acusar a su marido? De ello. Hago esta conclusión porque no hay ningún fundamento para seguirlo teniendo en prisión. Y estoy investigando y dándome cuenta que así es como se van creando las causas, para poder lograr favores ante alguien, para mostrar que hay una actividad supuesta que se está haciendo y se quiebran los destinos de la gente. Es impensable, increíble. Y es realmente así. Me enteré de muchísimos casos de este tipo. Y mi esposo definitivamente es un preso político. Él fue un disidente incluso en Rusia. Siempre estuvo en contra de Putin y siempre lo estaban reprendiendo allí. Había muchas represiones contra él en los medios y por eso nos fuimos de Rusia, porque es una presión pública constante. Y llegamos a la Argentina y ocurre lo mismo. Lo único que hacen es copiar los títulos de los medios rusos. Y es increíble, es algo impensable, pero está ocurriendo ahora mismo en Argentina. Como si no hay nada que estuviera bajo análisis, como si nadie quisiera pensar. Todo lo van copiando. Para mí es increíble pensar que en el mundo moderno está ocurriendo algo así. Y en todo esto, quien está sufriendo es mi esposo. Él prácticamente se está muriendo, pero a nadie le importa. Tamara, ¿vos crees que si Konstantin fuera ucraniano, suizo, estadounidense, hoy estaría preso? Si no fuera ruso. Si él no fuera un disidente ruso, yo pienso que no se lo habrían llevado a preso.
en Argentina. Да, потому что это очень политическое дело. Porque es un caso muy político. У меня даже были подозрения, что Путин как-то влияет на Аргентину и пытается здесь достать моего мужа и идти его в тюрьму. Incluso tenía sospechas de que Putin está tratando de influir aquí, buscando a mi esposo y metiéndolo a la cárcel para poder lograr algo. Потому что это очень всё жестко, очень все деспотично. Porque todo se está dando de una forma muy despótica, muy dura, muy fuerte. ¿Pudiste hablar con Elena Makarova después de todo lo que ocurrió? ¿Qué te dijo ella, si es que hablaste? La presunta víctima es Elena Makarova. Si ella pudo hablar con Elena Makarova, señalada como la presunta víctima de Rumnev, si habló después de que Konstantin quedó detenido. ¿Y qué dijo ella? И что она К сказала? сожалению, я никогда не общалась, не встречалась с Еленой. Desafortunadamente yo nunca me he encontrado, nunca he hablado con Elena. Я только в процессе дела узнала о ней. Solo en el proceso del caso yo me enteré de ella. И судья запретил нам вообще приближаться или общаться. Y el juez nos prohibió acercarnos y comunicarnos. Я не могу ничего No puedo preguntarle nada a ella, потому что судом это запрещено. porque eso está prohibido por el juez, Я por el понимаю, что juicio. эта девушка тоже очень сильно пострадала. Yo entiendo que esta chica también sufrió muchísimo И они просто ее тоже забрали. y ellos se la llevaron prácticamente. Тоже ее жизнь вся перевернулась. Y la vida de ella se volteó por completo. Я знаю это только из ее интервью, а сама лично ни я, ни Константин с ней никогда не общались. Lo sé por las entrevistas de ella públicas, pero ni yo ni Constantín nunca nos hemos comunicado con ella. O sea que Konstantin, antes de que esté detenido, nunca tuvo relación con ella, nunca habló, no la conocía tampoco. Нет, мы никогда не No, знали, мы слышали только в суде. no, nunca hemos oído hablar de ella ni cuando la conocíamos, solo oímos hablar de ella en el juicio, bueno, en el juzgado. Y cuando nos arrestaron, Мы даже не знали, по какой причине. ni siquiera sabíamos por causa de qué. Мы провели несколько дней без причины. Pasamos varios días en la cárcel sin causa alguna, sin saber la razón, sin entender por qué. Voy a hacer una pregunta muy dura, Tamara, espero que comprendas. Si lo tomás a mal te pido mil disculpas, no es mi intención, pero la idea es que la gente tome repercusión de lo que está pasando Konstantin. Vos hablas de se está muriendo, los médicos te dieron algún diagnóstico, dijeron si hay alguna cuestión terminal, por decirlo de una manera. Да, у Константина множество справок о его болезнях, когда его обследовали ранее. Sí, Constantín tiene muchos certificados de cuando lo han estudiado antes. Но это все не принимает суд во Pero внимание. todo esto el juez no lo toma en cuenta, Совершенно. no se toma en cuenta en absoluto. И врачи, которые сейчас Константина обследуют, консультируют, общаются с ним. Y los médicos que se están comunicando, que están hablando con él, que Это понятно. ellos lo estudian médicamente. Ellos lo quieren revisar en una clínica médica, en un hospital, pero los fiscales no lo piden. У него очень страшная история болезни. Él tiene una historia terrible И это все очень y сильно todo eso меня. me asusta muchísimo. Сколько ему еще осталось? No sé cuántos días me quedan. Primero, Tamara, bueno, quiero agradecerte estos minutos en tiempo de Policiales en ATP Stream. Te voy a dejar la última, en realidad no es una pregunta, te hace de cuenta que del otro lado tenés a los fiscales, tenés a los argentinos que creen que Konstantin está detenido por esta causa y los fiscales que avanzan con esto. Te los tenés del otro lado. Lo último te lo dejo a vos. ¿Qué les dirías? Todo tuyo. Sobre ti, ¿qué les diría a los fiscales? ¿A la gente o cómo? No, ¿qué le diría a los fiscales si los tiene del otro lado y a la gente, a los argentinos que esta causa la habían seguido muy de cerca y que creían que Konstantin era el líder de una banda de trata de personas? Чтобы сказать. Perfecto. Коснулось не только меня. Yo sé que
Yo sé que este problema no es cuando sino a muchas mujeres y familias argentinas. Yo sé que hay comunidades enteras de mujeres que se preocupan por sus esposos que están en lucha. Y yo quiero que la justicia se restablezca no solo para mi esposo, y para todas las mujeres de Argentina, para todas las familias, para todos los argentinos. Considero que en ningún país del mundo deben de meter a la cárcel a una persona que no tiene culpa, sin pruebas. Yo pido a todos, cualquier oportunidad que tengan de ayudar, por favor ayuden. Ayuden a liberarlo, ayuden a salvar a mi esposo. Lo pido muchísimo. Que la justicia sea para todos. Es imposible meter a la cárcel a gente sin pruebas, sin ninguna prueba. Eso es inhumano. Tamara, muchísimas gracias por estos minutos. Lo único que esperamos es que finalmente la prisión domiciliaria prospere, que Konstantin esté, aunque sea en la casa, junto a vos. Y por otro lado, también que la justicia, en una investigación tan endeble como esta, donde la víctima dice que no es víctima, donde se le hizo un examen psicológico, donde fue sometida a cámara Gesell, donde no hubo fisuras en su relato, donde no dice que no conoce a Konstantin Rumnev, donde no hay pruebas que lo vinculen a una secta ni a una banda de trata y demás, bueno, por favor que la justicia reconozca su error si es que lo cometió, que siga investigando si quiere, pero con Konstantin, por lo menos en prisión domiciliaria, así por lo menos puede estar junto a vos y vos le das todos los cuidados necesarios y los médicos también. Muchísimas gracias por estos minutos y bueno, ojalá que todo se esclarezca. Muchísimas gracias. Gracias. Una causa que yo vengo siguiendo esta causa y lo que era una acusación enorme con una persona que era líder de una banda, que había pruebas y demás, no había absolutamente nada y se está cayendo a pedazos, como muchas causas que se inician en este país y que se la pasan vendiendo humo los fiscales. Y los fiscales no reconocen que se equivocaron. Y encima van más allá y no le dan prisión domiciliaria. Vamos a suponer que Konstantin Rumnev es el líder de una banda de trata de personas, lidera una secta y todo lo malo que a vos se te ocurra. Y el tipo presenta certificado. Hay una junta médica que determina que es grave el estado de salud, que necesita prisión domiciliaria, que no hay peligro de fuga, que no hay entorpecimiento de causa, pues es una persona que, digamos, que no tiene contactos en Argentina ni nada. ¿Por qué no se la das? En este país le dan prisión domiciliaria a un delincuente de 25 años que viene de matar a una piba y que no hay ninguna situación que lo amerite darle la domiciliaria, se la dan igual. Después se termina escapando de la casa, se pasea con la tobillera electrónica. O al revés, a una mujer que no tiene hijas chiquitas, que no tiene hijos, y que está presa por vender droga, le dan la domiciliaria. ¿Para qué le vas a dar la domiciliaria? Ha pasado. En la casa vendía droga, o sea, la metieron presa por vender droga, le dieron la domiciliaria y mismo cumpliendo prisión domiciliaria, seguía vendiendo droga. Ahora, a este tipo no le das la domiciliaria porque vos no querés reconocer que te estás equivocando y que la causa se está cayendo a pedazos, porque no hay pruebas contundentes. Yo no lo quería decir adelante, Tamara, para no herir susceptibilidades. Pero ¿sabes por qué está preso Konstantin Rumnev? Primero porque tiene un antecedente penal. Cumplió una condena en su país por otro delito. Y además es opositor al gobierno de Vladimir Putin. Acá la justicia, como quería ser más papista que el Papa, dijo, bueno, quedo bien con el gobierno que odia a Rusia, odia a China, lo meto en cana a este tipo que es ruso, y después, bueno, cuando yo tenga que ser fiscal de cámara o que tenga que seguir la carrera judicial, bueno, el gobierno libertario me va a dar un guiño y me va a designar en donde yo puedo o donde yo quiero ir. Más allá que los poderes no se entremezclan, pero vos y yo sabemos que sí, siempre la política juega un rol importante. Entonces dijeron, ruso, sospechado de algo, adentro. Si hubiese sido suizo, estadounidense, este tipo no está preso y ya está de vuelta en su país. En realidad no en su país porque es opositor al gobierno de Putin. Entonces vos tenés un Konstantin Rumnev que, como es opositor, está en Argentina, como es ruso lo meten preso y no puede pedir que intervenga el gobierno de su país porque es opositor al gobierno y se tuvo que ir de su país. Entonces tiene todo. ¿Cumplió delitos por otra causa? Sí. ¿Cumplió la condena? Sí. ¿Tiene algo que ver con esto? Y mirá,
La investigación se inicia con una presunta víctima que fue a tener su hijo, Elena Makarova, y que ella dice, yo no soy víctima de nada. ¿Y saben por qué no dejaron que la mujer continúe? Porque no le pusieron un traductor o una traductora a Elena Makarova en el hospital. Vino la Policía Federal, la fuerza de élite del país, y estaba con un celular haciendo la traducción con el Google, como la puedes hacer vos en tu casa. Antiguamente la Policía Federal dice, hay un ruso, bueno, traigamos un traductor ruso. Traigamos un chino, traductor chino. No lo trajo. Entonces esta causa se cae a pedazos por todos lados. Es increíble, pero bueno, ese es el detalle. Tamara Rudneva pidiendo, por favor, que le dé la domiciliaria a su marido porque se está muriendo. Y después que la justicia siga investigando.